Verás. Buongiorno para lovers, bienvenidos a No es esta peli, el podcast de los cinéfagos. Bueno, pues ya es Navidad, de hecho ya es fin de año, ya entramos en un nuevo año, entramos en una nueva etapa, en este 2021, dejamos este 2021, que ha sido tan malo en muchas cosas, pero paradójicamente ha sido muy bueno en el cine, ha sido un año muy bueno en el cine. En breve tendréis en el canal de YouTube el top del año, que ya os digo que ha sido muy complicado, pero este es el podcast de los cinéfagos, este es el podcast donde hablamos de cine malo, de cine cutre, de cine fallido. Y evidentemente no podíamos hacer otra cosa que no sea hacer el top de lo peor del año. Me gustaría hacer varias apreciaciones siempre antes de esto, ¿no? Lo primero de todo, evidentemente, como todo el podcast en sí, esta es mi opinión, ¿vale? Ninguna de las películas que vamos a listar aquí son catastróficas, son dolorosas, son una mierda, evidentemente. Ninguna de las películas las podría haber hecho yo, todas estas cosas que se dicen siempre cuando criticas una película. De hecho, va a haber cierta polémica porque hay dos películas que hay gente que está metiendo en lo mejor del año, yo las meto en lo peor. Es mi opinión, como siempre, ya sabéis que opino yo del cine, ¿no? Que al final el cine son opiniones, para empezar, subjetivas, ¿no? Porque entran bueno, lo que digo siempre, ¿no? Entran tus gustos, evidentemente, pero también entran tus expectativas, tus experiencias previas, tu estado de ánimo, etcétera. De hecho, de tema de expectativas bueno, sí, de expectativas básicamente hablaremos en este vídeo. Bueno, de expectativas y de experiencias previas también. Evidentemente, pues como digo, es mi opinión, ¿vale? No os enfadéis, como siempre digo. Yo sé que al final todo esto lo estoy poniendo paños calientes, estoy poniendo la venda antes de la herida, básicamente porque creo que tenemos una comunidad bastante sana, sobre todo porque tampoco es una comunidad excesivamente grande, que al final la mayoría de que me escucháis me habéis conocido por otro lado, entonces me tenéis o no cierto cariño. Pero bueno, por si acaso ponemos la venda antes de la herida, como siempre es mi opinión, no os enfadéis, no he visto todas las películas del mundo, evidentemente, es decir, muy probable que me deje ciertas películas que han sido este año porque no las he visto, y ahora sí, empezamos. Y como digo, vamos a empezar con polémica, porque vamos a empezar con una peli que yo sé que no es mala, tampoco es una buena peli, la estoy poniendo en lo peor del año, ¿no? Pero que hay gente que lo está poniendo en lo mejor del año, porque vamos a empezar con Cruella. Hola, Carlos. Ya hice un especial, ya hice un podcast de Cruella, ya os aviso que evidentemente la mayoría de las películas que vamos a hablar han tenido episodio de podcast. Y entonces, como ya hice un especial de Cruella, no voy a hablar mucho más de ella. De Craig Gillespie, lo que dije en su momento, ¿no? Me pareció una película que, primero de todo, intentaba hacer ciertos... Bueno, que adolecía, ¿no? De los problemas que tenía este Disney moderno. De, por un lado, intentar atraer el público femenino, podríamos decir, pero lo hacía, bueno, pues con los personajes que tenía, que entonces, al recurrir el factor nostálgico y a la vez el público femenino, tenía que tirar de personajes clásicos, que en la mayoría de los personajes clásicos femeninos interesantes eran mujeres, porque eran villanas, y al final acaba haciendo un blanqueo, ¿no? La película en sí tiene poca... Bueno, se carga lo que es la figura mística de Cruella, se la carga, y aparte de eso, pese a que tiene una gran Cruella, ¿no? Que ya lo dije, que es la baronesa, y aparte de eso tiene ciertos momentos, aparte de que es un poco aburrida en sí en ciertos momentos, no pasan muchas cosas, tiene ciertos momentos también de decir que me estás contando, momentos muy locos, y sobre todo eso, ¿no? Que es poco coherente para ser una precuela es poco coherente con la secuela. Tiene una gran banda sonora.
tiene una gran banda sonora, tiene un cast increíble, tiene unas buenas actuaciones, y al final Craig Gillespie no deja de ser el señor de Yotoña, por ejemplo, o del remake de Noche de Miedo. Es un tío que sabe lo que hace. No quiero decir, no es un mal director y se nota, y en sí no es una mala película. Simplemente me parece una película fallida, pero no por ni por Craig Gillespie, ni por Emma Thompson, ni por Emma Stone, sino simplemente fallida por la base en la que está construida. Si esta película, ya lo dije en su momento, en vez de llamarse Cruella, se hubiera llamado, yo qué sé, como le queráis llamar, como le queráis llamar, es que eso os da igual, Emma, por ejemplo, no estaría en este top, simplemente. Número 10, Cruella. Vamos con el número 9. Y vuelve a haber polémica. Yo esta película la he visto en más sitios, como la mejor del año incluso, y como de lo mejor del año de terror. Otra cosa muy importante que no he avisado. Vale, 2021 ha sido un año extraño y las películas en el top son películas estrenadas en España en 2021. Lo digo porque va a haber una porque podéis ser puñeteritos y decirme, esta peli es de 2019, esta peli es de 2020. Sí, pero es la fecha de estreno en España, ¿vale? Esto es un detalle importante. Ya sabemos que con pandemia, películas que tendrían que haber salido en España en 2020 han salido en 2021, se han retrasado estrenos, etc. Seguimos. Como decía, esta película yo la he visto a bastante gente listarla en bastante alta en sus tops. Y simplemente es que yo creo que mi problema con esta película es que no conecté con ella, ¿no? Yo me esperaba una cosa, una película de terror, y me encontré un drama familiar bastante aburrido, con una metáfora que no me funcionó, y es una película aburrida, una película muy aburrida, de hecho. Estamos hablando de Relic, película australiana de Natalie Erika James. Estuvo en el cine esta película, de hecho es la primera peli de esta directora. Y bueno, simplemente es eso. Como digo, mucha gente que la está poniendo bastante alta, ha estado a punto... He estado a punto de poner en el top otra peli que también estaba alta. No sé si al final haré menciones... Sí, antes del 1 haré un par de menciones honoríficas, deshonrosas en este caso. Pero bueno, ¿es una mala peli? No es una mala peli, tiene virtudes. Al final juega un poquito al terror al terror elevado. Sabéis que odio esa palabra, pero juega al terror elevado, ¿no? Juega un poquito a eso, juega un poquito a traer algo diferente, y simplemente es que a mí no me funciona. Como decía al principio, expectativas, experiencias y gustos. No conecto con esta película, me parece una película aburrida, me esperaba otra cosa, y eso es un drama familiar sobre el Alzheimer, y sobre la demencia senil, y sobre generaciones de mujeres, que no conecté con ella, y por eso está aquí en el número 9, Relic. Y vamos con el número 8. El número 8 y el número 7 son dos películas que tendrían que estar mucho, mucho más alto en el top, lo reconozco, y simplemente no lo están porque son películas desconocidas, o son películas que no han tenido la trascendencia que han tenido las otras, las que están más arriba. El número 7 es Hall, película de Francesco Giannini, película que yo vi en el Festival del Terror Molins, y es una película que es un bodrio, básicamente. Una enfermedad empieza a extenderse en el mundo, y una familia va a un hotel, de vacaciones, y a la vez que este virus se está extendiendo, la madre y la hija intentan huir del marido y el padre, que es un maltratador. Película, como digo, muy aburrida, pero película que en el fondo tendría que estar mucho más alta. Es una película soporífera, es una película coñona como ella sola, pero que en el fondo está bastante baja en el top, porque
al final es una película de festival. No me gusta mucho poner a mí películas de festivales en los tops, porque considero que al final, para empezar, se suelen estrenar, si tienen estrenos, se estrenan en años posteriores. Y para continuar, entiendo que los festivales, no todo el mundo va a los festivales, y entonces es bastante injusto para la gente que no ha podido ir, que es bastante fácil que no vayas a un festival, poner en la lista. Si os la encontréis con ella, Hall, no la veáis porque ya os digo que es una mierda. Y en el número 7, la que tendría que haber sido la peor película del año, yo lo reconozco, pese a que es del 2019, es lo que os he dicho, estreno en España en 2021, también del festival, también en el Terror Moulins, The Snot That Ate por Harry, el moco que se comió por Harry, perdón. Película, vamos a ver cómo comento esta película. En el verano del 58, en un pequeño pueblo, una especie de... bueno, de cosa, ¿no? De ente devorador, empieza a matar a la gente. Película de animación que evidentemente rinde homenaje a las películas de los 50, a los 50 en general, a la década de los 50, tanto a las películas de ciencia ficción de los 50 como a, bueno, a Gris y a toda esta estética cincuentera de los diners y todas estas cosas. Aquí esta película tiene varias cosas mal. La primera es una comedia que no funciona. Los chistes están súper alargados, se hacen pesados y es que no funciona el humor. No funciona la parodia tampoco porque es tan burda y tan evidente que no funciona, no es una parodia buena de las películas de los 50. Y por último, y más importante, es una película de animación horrible. Es una película de animación horrible. Parecen los vídeos flash estos que habían a principios de la década pasada. Si tenéis más o menos mi edad, si sois millennials, sí, millennials, sabréis a qué me refiero. Estos vídeos flash de animación súper acartonada, ¿no? Estos de... Además, los dibujos son muy feos, todos los personajes son iguales, y es lo que digo, es una animación nefasta, una película de animación nefasta que no funciona como homenaje, no funciona como parodia, ni no funciona como comedia. Porque, además, con un final hiper predecible, hay en el minuto 10 un chiste que ya sabes que va a ser un chiste alargadísimo, que ya sabes que va a ser con lo que van a matar al monstruo. ¿Por qué está tan baja en el top? Básicamente porque es una película muy desconocida. Considero que es más interesante hablar arriba de películas más conocidas. Pese a que. Bueno, y pegarle palos a Netflix, ya sabéis que es últimamente lo que me mola. Y una película que al final os digo que la número 1 es esta, os vais a quedar igual. Número 7, aunque ya digo que debería haber sido la número 1. Número 6, ahora sí, película más conocida. Expediente Warren 3, Obligado por el Diablo. Primera peli de Expediente Warren que se va el director principal y entra Michael Chaves, el director principal que es James Wan, que no lo he dicho. ¿Qué pasa con las películas? Este es bastante curioso, James Wan, porque al final a mí me parece, ya lo sabéis, me parece un gran director y sobre todo me parece un gran creador de franquicias. Pero tiene una cosa muy curiosa. A la que él se va, cuanto más se va él de sus creaciones, peor, es decir, peor son. Parece que solo él entienda lo que tienen que ser sus películas. Y en cuanto otro trata de entenderlas, otro trata de tratarlas, valga la redundancia, se van a la mierda. A mí, la saga Expediente es mi saga favorita de los... Es mi saga favorita de... No es mi saga favorita, perdón, estaba pensando. Perdón que me he despistado. La saga Expediente no es mi saga favorita de James Wan. De hecho, considero que cuando Saw estaba el Saw 1 y Saw 2, luego hablaremos de Saw, ya os hago un pequeño spoiler, son muy interesantes, pero sin duda
La saga Warren, yo sé que a mucha gente le gusta. A mí, como digo, me parece de las tres que tiene, de las tres sagas de terror, me parece la peor. Pese a todo, está bien, están muy bien. Tanto Expediente Warren 1 como Expediente Warren 2 están bien y bueno, yo le iba con ciertas ganas. Al final, además parecía, según los trailers, esto es importante, que iba a ser una peli de juicios. No olvidemos que está basado en el caso de Obligado por el Diablo, ¿no? De Devil Me Do It. Ya sabemos, un chico mata a... creo que es a su casero, si no me equivoco, y dice que le ha obligado el diablo a hacerlo, ¿no? Aquí, evidentemente, lo que hace el director es coger, bueno, lo que hace el director y lo que hace el guionista, es coger esa base real y darle un giro de terror, diciendo que sí que hay un diablo real. ¿Cuál es el problema? Primero de todo, que yo me espero una peli de juicios de terror y no tiene absolutamente nada que ver. Pero es que nos entrega una película que, aparte de no dar miedo en ningún momento, las pelis de los Warren son bastante curiosas porque son películas donde no hay ningún muerto, pero que son, bueno, tienen grandes sustos, ¿no? No son Insidious, que es la que sí que me parece la gran saga de James Wan. Ya sabéis qué opino yo de Insidious. Pero nos ofrecen grandes sustos. La primera, por ejemplo, tiene todo el rollo del escondite, que funciona muy bien. Los spin-offs, incluso Annabelle, todos tienen grandes escenas o grandes momentos terroríficos. Que te pueden funcionar o mejor o peor, pero tienen buenas escenas de terror. Esta no tiene ni un solo momento de miedo o de susto, ¿vale? No tiene ni siquiera tira de jumpscares, no juega con eso. Simplemente el momento más terrorífico es uno que está en la morgue y apagan la luz y se ve un cuerpo. Ya está. Y aparte de que no jugara al terror, y aparte de ser una película bastante predecible en lo que está pasando, es una película muy ñoña. Es una película muy, muy ñoña que juega a cuánto se quieren los Warren, qué amor se tienen los Warren, qué importante es la familia. Estoy ya del tropo de la familia hasta... no voy a decir hasta dónde. Y una película que se cae por completo, una película bastante fallida en ese sentido. Número 6, Expediente Warren, Obligado por el Diablo. Vamos con el número 5. En el número 5 tengo un slasher. Ya sabes que yo soy muy fan del slasher. Slasher de Netflix. Empezamos ya con Netflix y ya os digo que no se va a ir. Hay alguien en tu casa. Slasher adolescente. Whodunit, evidentemente. A mí me gustan los slasher Whodunit, lo siento. Basado en un libro. Yo aquí ya tendría que haber sido lo suficientemente inteligente. Y al haber visto que estaba basado en un libro de Stephanie Perkins, haber arrugado el morro. Stephanie Perkins es una escritora de bestsellers, sobre todo de libros pseudo románticos para young adult, ¿no? Que se le llama. Y aquí hacía eso mismo con terror, ¿no? Una trama romántica dentro de la historia, y un slasher de un tío que está entrando en la casa, que entra en casa de las personas que va a matar, disfrazadas de esas personas. Por ejemplo, entra en casa de un chaval, se disfraza del chaval y lo mata, a la vez que revela un gran secreto suyo, ¿no? Lo de la trama romántica no es preocupante, porque al final muchos slashers tienen trama romántica, y no solo eso, sino muchas veces suele ser relativamente importante. El problema es que es sumamente fallida. Ninguno de los personajes... Es muy complicado empatizar con los personajes son los típicos marginados, y los que empiezan a matar al principio, al menos hasta cierto momento, son los popus, ¿no? Son los populares. Los populares, que a la vez son unos cabrones. Uno es un maltratador, homófobo. La otra es una supremacista blanca y demás. Entonces, llega un momento al principio de la película, y esto que voy a decir es muy triste, pero bueno, que como está matando a esta panda de hijos de puta, tú te alegras por ellos, ¿no? Dices tú, es que
que le den por culo, o sea, quiero decir, un homófobo, una supremacista blanca. El problema es que en cierto momento de la peli empieza a matar a gente que su secreto, por ejemplo, hay uno que su secreto es que consume drogas, que es un poco decir, vale, ¿y qué? Quiero decir, me da igual que el chaval tome ansiolíticos. ¿Qué problema tienes tú? ¿Qué te molesta a ti? Y a partir de ahí ya todo va para abajo, ¿no? La película, como digo, además es hiper predecible, hiper predecible. Los motivos del muchacho o la muchacha, no os voy a hacer spoilers. Los motivos del asesino son la mierda. Son absolutamente la mierda. Es la peor motivación. Parece un yalo en ese sentido. No tiene ningún tipo de motivación el asesino. Y aparte de todo eso, la protagonista es horrible. Es una persona horrible. Es muy mala persona la protagonista. Y en ningún momento te llegas a... en ningún momento te llegas a... Bueno, ni siquiera alegrar o empatizar con los personajes. Al final se convierte en un slasher ramplón, que no es excesivamente sangriento ni nada de eso. O sea, es decir, no me estás dando sangre ni me estás dando otra cosa. Con un asesino o asesina que es fácil ver quién es. No es excesivamente difícil descubrir cuál es la identidad de este asesino o asesina. Y que además, bueno, no empatizas con los personajes. Entonces, si tengo un slasher, whodunit, que sé quién es el asesino o la asesina de manera fácil, y a la vez ningún personaje me cae bien, pues que leen por culo, ¿no? Básicamente. Número 5, Hay alguien en tu casa. Número 4, película que ya he hablado de ella, así que no me voy a... porque ya me estoy alargando mucho. Número 4, Blackest Night. Recordemos la película, una de las películas de Paris Telegol. Una de las películas de Welcome to the Blumhouse, una de las películas que ha traído la alianza Blumhouse con... bueno, la alianza Blumhouse con el Prime. Y... bueno, es que ya hablé mucho de ella. Película completamente fallida, película que juega a varias cosas y ninguna le sale bien, de vampiros. Es película de vampiros que juega a amor adolescente, con una voz horrible, película de una persona que no entiende el terror, no pretende entenderlo, no entiende las comedias adolescentes y no entiende las películas de amor adolescentes. Película fallida, ya hablé mucho de ella, tenéis un episodio bastante reciente hablando más de ella, no voy a alargar más. Número 3. Para el número 3, Hipnótico, también hablé de ella recientemente, película de Matt Angel y Susan Kut. Bueno, la película que se folla la suspensión de credibilidad, ¿no? Película de un psicólogo que básicamente hipnotiza... Es que me estoy acordando y me entra la risa ya. De un psicólogo o un psiquiatra que... ¿Psicólogo o psiquiatra? Eso sí que no lo recuerdo. Que hipnotiza a sus pacientes para convertirlas en sus esclavas. Como dije en su momento, es película que se folla la suspensión de credibilidad. Es muy inverosímil esta película. Es muy fácil que sacarte de esta película. Y además es una película, bueno, que en ningún momento llega a ser interesante o entretenida. Tenéis un capítulo hablando de ella, no me voy a alargar más, porque al final se me va a quedar esto largo. Número 3, Hipnótico. Número 2. Y esta duele. Número 2, Spiral from the Book of Saw, también conocida como Saw Spiral o Spiral, el juego del miedo continúa en Latinoamérica. Darren Lynn Bousman vuelve a la franquicia Saw. Ya he dicho antes que veríamos más Sitwon. Darren Lynn Bousman vuelve a la franquicia Saw. Recordemos que Darren Lynn Bousman es el artífice principal de aquella franquicia Saw, más allá de James Wan, o el artífice principal no, pero uno de los grandes artífices de aquella franquicia Saw. Sabemos la historia. James Wan hace Saw y la deja allí, bueno, le sale muy bien, funciona como un tiro, etcétera, etcétera. Entonces Darren Lynn Bousman trae un guión
de una peli que no está basada en la franquicia Saw, de una serie de gente que está encerrado en una casa y tienen que sobrevivir. Nadie la quiere, ese guión, no lo quieren hacer porque lo consideran demasiado violento y demasiado sangriento, y entonces ese guión llega a manos de James Wan y dice, hostia, esto me parece un pepino, pero vamos a cambiarle un poco el guión y vamos a adaptarlo a Saw. Eso es Saw 2, y a partir de ahí vamos a película por año, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Reinicio, ¿no? de esta saga Saw. En principio, ya sabemos que todo que... Sí, bueno, va a haber spoilers de Saw, lo siento. Puzzle está muerto. Ya hay una película posterior a la muerte. Bueno, hay muchas películas posteriores a la muerte de Puzzle. Pero que es el rollo de los discípulos, y etcétera, etcétera. En este caso parecía otra cosa, ¿no? Parecía un nuevo puzzle. Íbamos a dejar el rollo de los discípulos y nos íbamos a centrar en lo que funcionaba en Saw, ¿no? Trampas locas y... Trampas locas y bueno, y intriga por saber... En este caso además era eso, era un whodunit, ¿no? Porque al estar Puzzle muerto, ¿quién puede ser el nuevo Puzzle? ¿Qué está pasando? Y esto nos trae... bueno, película ambientada en el universo Saw, que es un coñón tremendo, es un coñazo tremendo. Un Chris Rock over the top, un Chris Rock pasadísimo, unas trampas que no funcionan en ningún momento, un asesino que es evidente quién es, y aquí permitidme hacer spoilers, lo siento. Si la gran virtud de la saga Saw, que es innegociable eso, es su violencia, me matizo, es su violencia en cámara. No es una saga, ya lo he dicho muchas veces, no me parece una saga especialmente gore, pero todas las muertes son en cámara, porque es la gracia de Saw. La gracia de Saw son A, las trampas, B, los giros locos, y C, el culebrón. Si tú me quitas el culebrón, porque ya hemos quitado discípulos y demás, y todo el rollo de puzzle, y la conversión de puzzle, etcétera, etcétera. Si tú me quitas los giros locos, me quitas el culebrón, perdón, me quedan giros locos y trampas. Giros locos en esta peli no hay, prácticamente. Entonces, si tú de repente haces que un personaje desaparezca fuera de cámara, fuera de plano, el personaje desaparece y me dices lo han matado, es evidente. Estamos en la franquicia Saw. Es evidente que el asesino es el personaje desaparecido que ha dejado un trozo de sí, de su piel, su tatuaje en este caso, para huir y hacerse el muerto y poder actuar con impunidad. Aparte de eso, como digo, un Chris Rock súper, 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 súper pasado, pasadísimo, encantado de conocerse. Hay un montón de momentos de él poniendo caritas y haciendo gestitos en el coche. Y básicamente es él que como policía ve o intenta en su momento denunciar la corrupción en el cuerpo, y todo el mundo se rebota por ello. Y bueno, este asesino puzzle está matando a los policías corruptos. Evidentemente, como digo, ya sabemos quién es el asesino prácticamente nada más empezar. Es una película además que ni siquiera juega... El rollo de las trampas lo juega muy mal. No hay ninguna trampa memorable, ni muchísimo menos. Son todas bastante cutres. Y como digo, es eso, una película... Es que es una película al final... es una comedia involuntaria. Es una película que es más graciosa por ver al otro súper pasado. Súper pasado. Y una película que, bueno, es que no tiene nada de show y súper fallida. Número 2, Saw Spiral. Número 1, la película que empezó
el Angry Choose con Netflix. Ilusiones mortales. Película de Anna Elizabeth James. Que también evidentemente tenéis. De Saw Spiral también tenéis un capítulo. Si lo veis en Xbox, en Netflix. Hay Netflix, sí, hombre. En YouTube me borraron el episodio por un rollo de derechos. Es que encima es eso, ¿sabes? Es que encima es eso. Es que encima la hija de... Es que encima me metieron un strike por poner un frame de la peli. Madre mía. Bueno, en fin. Eso no tiene culpa la peli en sí. Eso tiene culpa Planeta. Planeta de Cine, que es la distribuidora aquí en España. Ilusiones mortales. Peor película del año, sin ninguna duda, además. Está ahí reñido con Saw Spiral, pero al final Saw Spiral tiene producción de cine, mala, pero producción de cine. Ilusiones mortales es, ya lo dije en su momento, una peli de Antena 3, una peli de tarde de niñera loca, en este caso ayudante loca, venida a más. Vendido como el gran thriller erótico del año. Ni es thriller ni es erótico. Es lo que dije en su momento. Es una peli de tarde de 2 horas. Alargadísima, alargadísima. En secuencias además que son absurdas y que no traen no vienen a cuento de nada. Con todo el mundo súper over the top también. Todo el mundo pasadísimo. Con lo del perro, por ejemplo. Lo del buen chico. Y con una chica, con una protagonista loca que quiere escribir y que loca por los abusos de los demás, que se convierte en ella en abusadora, que existe abusadora. Y un thriller, como digo, que de erótico no tiene absolutamente nada, no se ve nada, más allá de... O sea, el rollo que te lo venden como cierta película morbosa, tal, no tiene nada ni de erótica ni de morbosa, y no tiene nada de thriller, y es lo que dije en su momento. Es una peli de tarde alargadísima, que de hecho ya habéis visto que ha desaparecido ya del mapa de Netflix, porque es lo que tiene Netflix. Tiene que vender ese mes algo, porque si no, evidentemente la gente... Tienes que darle un aliciente a la gente para que se suscriba, para que se mantenga suscrito y no se dé de baja y se vuelva a dar de alta, porque además están subiendo las cuotas cada año, recordemos. Para que no se dé de baja y se vuelva a dar de alta en diciembre, que es diciembre-enero, que es cuando viene lo bueno, lo gordo, lo Don't Look Up y todas estas cosas. Lo que intenta Netflix vender para los Oscars, ¿no? Las pelis de festival vienen en diciembre, luego enero, y tenemos 10 meses de nada, absolutamente, de la más absolutamente nada, más allá de la serie que lo pueda petar. Muchas veces, incluso sin ellos saber cómo, el hecho de... Bueno, de jugadas como Cowboy Bebop lo demuestra, no tienen ningún tipo de paciencia con los programas, lo que esperan es ¡pam!, el éxito inmediato, porque el mes que viene tenemos que volver a sacar otra cosa, el mes que viene, para que la gente no se borre este mes. Y no recuerdo en qué mes fue, intentaron con esto, en marzo intentaron con esto, con Ilusiones Mortales, pagando, que esto fue lo grave de todo, esto fue lo que me cabreó, pagando a, bueno, a blogs y a revistas, y pagando críticas positivas. Esto sabemos que es una cosa que hacen, bueno, no solo Netflix, lo hacen varios, tanto en videojuegos como en cine, se hace, ¿no? Críticas pagadas positivas para generar, bueno, para generar noticias y para generar tráfico, que se llama, para que se hable de tu producto, básicamente. Y tenemos eso, ¿no? Críticas pagadas poniéndola como el gran thriller erótico, el final explicado, la gran maravilla, Netflix lo ha vuelto a hacer, bla, 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 en un producto súper ramplón, que no pasaría de... que incluso
en película de tarde de Antena 3 sería mejor porque tendría mejor ritmo al quitarle esos 20 minutos de supuesto erotismo, que no sé, que ya lo dije, que el erotismo es una masturbación que no se ve nada evidentemente en una bañera y una teta vista desde el lateral, no se ve más, quiero decir. Hay escenas sugerentes, sin más. Podrían ponerlas, es que podría entrar en película de Antena 3 de madrugada. Pues recordando esas escenas que no vienen al caso de nada ni aportan nada, tendría mejor ritmo, sería incluso mejor si fuera una peli de tarde. Película sin ningún tipo de ritmo, por lo tanto, y película que al final, con un argumento ridículo, y que, bueno, si esto es lo que nos tiene que salvar la plataforma de que no nos demos de baja, ya os podéis seguir rezando de que os vuelva a tocar un calamar que, sin saber muy bien cómo, vosotros se haga viral y os funcione y ya está. No tenéis otra Netflix más allá que estar abocados al más absoluto fracaso. Y este ha sido el top del año. Repasamos rápido. Número 10 Relic, número 9 Cruella, número 8 Hall, número 7 The Slot That Ate por Patrice. Por Harry, perdón. No sé por qué tengo aquí puesto por Patrice. The Slot That Ate por Harry. Número 6 Conjuring obligado por el diablo. Número 5 Hay alguien en casa. Número 4 Hay alguien en tu casa. Número 4 Blackest Night. Número 3 Hipnótico. Número 2 Saw Spiral. Y número 1 Ilusiones Mortales. Cada vez que pienso en ti, en esta época del año, siempre tengo que admitir cuánto te extraño. Y ahora para aumentar esta desdicha completa, hoy recibí tu tarjeta. Ay, cuánto me ha hecho llorar cuando veo un arbolito con sus farolitos, yo no sé qué hacer. Y cuando sirven la cena en la Nochebuena, no puedo comer. Y después del quinto ron, para tratar de olvidarte, al fin yo logro arrancarte de mi pobre corazón y canto así. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos, por eso vete a la mierda. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. En el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti.
Esto ha sido Cada vez que pienso en ti, de Álvarez Guedes. Esta canción la vais a escuchar mucho estos días, porque tiene el viral ¿no? El viral gracioso. Y nada, desearos un feliz año, unas felices fiestas. Pediros por favor que nos deis de baja, que nos desuscribáis. Y poco más. El año que viene más, mejor o peor, eso ya queda en vuestras manos decidirlo. Y nos vemos en la próxima. Como digo una vez más, feliz año. Adiós.